¿Cómo crees tú? Y es una pregunta también para ustedes. Yo, justamente viendo todo esto de Barron Trump y todo lo que ocurrió, eh, ¿cómo creen ustedes que tener esa capacidad y esa flexibilidad de entender a las nuevas generaciones nos puede hacer conectar más con ellos? Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a un episodio más de Poco un Todo Podcast. Para nosotros es un privilegio tenerte acá, así como cada domingo, escuchando, viéndonos. Te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal para que te llegue allí la notificación cuando salga cualquier episodio nuevo. Y así también te queremos invitar a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, y también nos pueden escuchar en Spotify. Así es, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que recién ocurrió con las elecciones de los Estados Unidos. Si vives en una cueva o debajo de una piedra, te informamos que Donald Trump va a cumplir su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Bueno, hace poco fue la juramentación y vimos algo que nos pareció bastante particular y fue la participación, el día de la juramentación, la participación de su hijo, Barron Trump, que fue muy ovacionado. Entonces vimos esto, nos llamó la atención y empezamos a buscar información de por qué fue tan relevante Barron Trump en esta candidatura de Donald Trump y que ayudó muchísimo con una estrategia específicamente él a que su papá fuese nuevamente presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Porque yo creo que desde siempre lo que pasa en Estados Unidos para el resto del mundo es bastante relevante y creo que también tenemos esa cultura de siempre de que estamos muy pendientes de lo que ocurre allá. Bueno, hay acontecimientos que han pasado en los Estados Unidos en donde el mundo se ha visto afectado, entonces creo que siempre estamos como que pendientes de políticamente lo que pasa en Estados Unidos, en este sentido, hablando de las elecciones, más o menos por allí se van a encaminar las cosas en cuanto al liderazgo mundial, por ejemplo. Sí, y yo creo que independientemente de tu tendencia política, este episodio no se va a tratar de política, sino de esas cosas que son llamativas en términos de qué Claro, es lo que hace que las personas de alguna forma vayan cambiando su opinión, porque si te fijas, hoy día, o mejor dicho, en el último mandato fue de demócratas, claro, ahorita pasa de nuevo al bando de sí, republicanos, y si bien la tendencia nunca es, ponte un 70% el de los votos que sí, apuntan a sí. ganador entre uno y otro, si uno se va dando cuenta que las personas en la medida que van los mandatos Ujú, presidenciales pueden ir cambiando su claro, opinión. Entonces, todo el tema estratega en términos de cómo hacer para que las personas efectivamente vayan teniendo una claro. percepción negativa del otro bando y una positiva de la mía, para que eventualmente yo pueda resultar ganador en las Claro. siguientes elecciones presidenciales. Entonces nos llama mucho la atención que ocurren estas cosas a veces sin darnos cuenta, pero hay estrategias que se están llevando a Claro, cabo desde atrás que cuando uno se pone a ver, uno dice, eso fue inteligente. exacto, exacto. Y sí, a ver, si venimos de la historia reciente, Donald Trump pierde las elecciones pasadas con Joe Biden. Entonces, ¿qué hizo Trump distinto en este momento que sí le permitió a él ganar? Y bueno, mucho tiene que ver el cerebro de esta operación, que fue su hijo Barron Trump. Entonces, bueno, ¿quién es Barron Trump? Barron Trump es hijo de Donald Trump con Melania. Barron tiene 18 años, actualmente Barron estudia negocios y también es empresario junto con Donald, con su papá. No tiene Está, de dónde el niño. sí, no tiene, sí, está pidiendo créditos a los bancos. No, bueno, él también tiene junto a su papá una empresa de bienes y raíces de lujos. Entonces, pero el chico ha estudiado en su poca carrera en la escuela de negocios cómo poder influir desde lo que son ellos como generación en las generaciones. Yo creo que una de las cosas o de las oportunidades que tuvo este chico como visionario de su edad es ver qué podemos hacer para que mi papá llegue a las generaciones como la mía. Y que más que una generación Z para lograrlo. Sí, y yo creo que llama mucho la atención esto porque
cuando tú hablas de Estados Unidos o de elecciones presidenciales o de estrategias políticas, tú te imaginas a un montón de gente que tiene años en la política o años metidos en los medios de comunicación, en donde tú de repente dices, estas son las personas expertas y estas son las personas que me van a llevar a mí al éxito o a ganar. Y cuando tú te das cuenta de que en la medida que las personas, las nuevas generaciones van ocupando ese espacio de, bueno, ya soy un votante, ya puedo elegir, no hay que perder de vista a esas generaciones que eventualmente pueden ser las que incluso te impulsan a ir más adelante. Entonces, en ese sentido, las estrategias antiguas no te van a servir para generaciones nuevas. Y ya me llama mucho la atención porque tú dices, wow, un niño, porque tú puedes decir un niño de 18 años dirigiendo una campaña política en medios digitales, tú dices, te suena como que es muy niño, pero ¿cuánta credibilidad pudo tener Donald en el hijo? Y también en el reconocimiento de que él no va a tener la capacidad con la batería de personas que tiene alrededor o que hayan podido dirigir sus campañas políticas anteriores, no es suficiente para abarcar a esta nueva generación que llega. Y tengo un hijo que me puede ayudar Exactamente, a eso. y que definitivamente ya las cosas pasan tan rápido que lo que te funcionó ayer, lo que le funcionó a Donald Trump en su primer mandato no le iba a funcionar para este segundo mandato. Entonces, bueno, comentando un poco de esto, vamos a ir hablando sobre un hilo que encontramos en Twitter. Va a ser por encimita un poco de qué cosas hizo Barron para ayudar a su papá en este sentido. Una de las cosas que él le dijo fue, vamos a evitar entrevistas en medios tradicionales. Eso de ir a un noticiero, eso a las personas ya no les llama tanto la atención. Más bien, vamos a buscar la manera de, con personas reconocidas, no sé, pongo el ejemplo de Joe Rogan, Donald fue al podcast de Joe Rogan, estar 3 horas conversando de cualquier cosa, por supuesto metiendo la información de su campaña, lo que voy a hacer, lo que voy a proponer, pero incluso preguntas orgánicas de quién es Donald Trump, que Donald Trump pudiera también mostrar un poco más su lado humano de su día a día y de que él se expresase como él quisiera, porque si vas a un medio tradicional, hay un guión, hay un protocolo que no puede salirte de ahí, entonces el chico Barron, no papá, vamos a podcast, vamos a donde está mi generación, está viendo y que los medios tradicionales también tienen ciertas restricciones, en el sentido de las cosas que puedes decir, las cosas que no puedes decir, los tiempos, porque por ejemplo, no sé, los programas, los noticieros, los programas matutinos tienen un horario pautado, entonces no te puedes salir de esos horarios porque les dañas la programación del día, ¿no? En cambio, cuando tú te vas a contenido en redes sociales como YouTube, como Spotify o como cualquier otro, pues tú puedes hablar todo lo que tú quieras por el tiempo que tú quieras y tu audiencia va a elegir si quiere o no irte. Y yo creo que el hecho de poder ganarte a una audiencia a que elija de las millones de cosas que puede ver, elija verte a ti y escucharte a ti, yo creo que es un ganar que no te da la televisión, en donde de repente tú puedes estar haciendo zapping y simplemente se quedó allí. Pues. Y aparte de eso, cosas que yo pensaba el otro día que me estaba haciendo las uñas, estaba conversando con varias muchachas que estaban allí, y yo decía, ¿qué tanta gente ve televisión? ¿O qué tanta gente ve realmente un noticiero en la mañana? Incluso nosotros que no somos generación Z, somos millennial, nosotros no vemos noticieros. Generalmente si queremos enterarnos de cosas, vamos a las redes sociales para buscar información sobre lo que está pasando. Sí. Y otra cosa también acá que Barro, bueno, aparte del tema de los medios tradicionales, ir más a los medios, a las redes sociales, medios como YouTube, creo que primero es, y tiene que ver con lo que tú dices, ¿dónde está la gente? O sea, ¿dónde está la generación Z que quiero conseguir su voto? Bueno, están en las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a redes sociales. Porque otra de las cosas que identificó Barron es que es más orgánico también. O sea, es más natural que ver personas en un canal totalmente rígidas, ¿sí? En medios tradicionales. Entonces, hicieron una encuesta y determinaron que el 63% de la generación Z, votante, le gustaba más una persona que fuese como es. Entonces, acá entra un poco también el tema, y que muchas veces nosotros lo vemos, o sea, ¿cómo puede Donald Trump, tú puedes decir de primera mano, es que este tipo, por cómo es,
no, ¿Cómo o se sea, gana la gente? cómo lo elige? Ah, Y vamos a poner también el caso de Javier Milei, que es un caso similar, que fue un outsider que llegó a ser presidente sin tener incluso una carrera política. carrera política. Y definitivamente es por esto. La campaña de Milei en Argentina mucho también se basó en redes sociales y llegarle a esta generación, porque esta generación quiere gente auténtica, esta generación quiere gente que se exprese como es. O sea, hay cosas que sí deben ser políticamente correctas, que tienen que ver con la ética, el respeto y todo esto, pero la gente quiere que les llegue como una persona normal, y eso ayudó mucho a Javier Milei. Sí, y el hecho de ser capaz, o sea, una cosa es ser auténtico y otra cosa también es, ¿sabes?, confrontar las realidades como son. Claro. O sea, yo creo que por lo menos en el aspecto de Javier Milei, se le podía ver también como atacador en el sentido de que esto no puede ser, Claro. esto no es así, y como esa característica de enfrentar la realidad con palabras duras, a la gente también la sacudió, porque Sí. como dices tú podrías esperar un lenguaje mucho más político, más, tú sabes, cuando tú no sabes si te están ofendiendo o no por cómo te lo están diciendo, eso tiende a ser como un político, pues, pero el lenguaje un poco más confrontacional, que era así como que yo soy así, y yo lo voy a decir, como que la gente eso le enganchó mucho. Sí, pues. y llega más claro el mensaje también, llega más claro el mensaje. Entonces creo que también ya debemos quitarnos ese velo de cómo se hacen las cosas. Ya definitivamente también en política podemos ver, ahí están los resultados de que ya no se hacen las cosas como antes. Entonces, creo que eso, generacionalmente supieron a través de Barron hacer la estrategia correcta para llegar más a la generación Z. A la generación Z. Entonces, ¿qué tipo de cosas hicieron o qué cosas propuso Barron para esta nueva estrategia política? Bueno, primeramente, él empujó evitar las entrevistas en medios tradicionales, pero a su vez era dirigir a estas personas a conversaciones en podcasts largos. O sea, una de las cosas que podíamos identificar era que lo que hablábamos, o sea, en un podcast, en un episodio de YouTube, tú puedes sentarte con una persona y hablar todo lo que tú quieras, preguntar todo lo que tú quieras y expresarte también como tú quieras, porque finalmente las redes sociales te lo permiten. Exacto. Entonces, eso de alguna manera permite tener una cercanía o un mayor tiempo de inversión para conocer a una persona, saber qué realmente es, cómo se expresa, cómo son sus pensamientos, y eso finalmente le genera a las personas ese engage, pues, o sea, mira, sí, me voy a quedar 3 horas escuchando esto porque quiero entender más, quiero saber cómo es esta persona, y finalmente eso es una estrategia buena como para que finalmente te enganches con esa persona y digas, ya sabes que me convenció, me gustó lo que dijo. Y las cosas que ocurren, no sé, en estas entrevistas de podcast en YouTube o grabaciones a través de las redes sociales, tienden a hacerse virales, o sea, orgánicamente y de manera masiva, Entonces, supieron aprovechar bien todo esto a través de las redes sociales. Y otra cosa que te permite las redes sociales, que no te lo permite un medio tradicional, es la interacción. Entonces, generalmente estas nuevas generaciones necesitan sentir que son escuchados y que son parte de la conversación. Entonces, el hecho de tener esa interacción, esos comentarios en vivo, esas preguntas en vivo que de repente puedan ser respondidas al mismo momento, genera esa sensación de que yo soy parte de esto. Sí. Versus, ¿sabes qué? Ver un debate en la televisión, opinar mucho, pero no tener la oportunidad de interactuar. Entonces yo creo que lo que te permite también las redes sociales versus la televisión tradicional es esa conversación, sentirte parte de esa conversación. Claro, y yo creo que una de las cosas que, y no solamente en política, ok, aquí estamos hablando totalmente del fenómeno de Donald Trump en estas recientes elecciones, sino creo que es en todo lo que podamos ver, consumir en redes sociales, en YouTube, en lo que tú quieras, es que no es solamente el medio por el cual lo consumes, sino cómo llega o cómo te gusta percibirlo a ti. Yo creo que nosotros también no somos generación Z, pero personalmente ya me gusta consumir contenido orgánico. O sea, no soporto, no tolero una persona tan plástica, o sea, con un lenguaje que tú dices, o sea, se estudió todo eso y tal cual como se lo estudió me lo está diciendo así, sino que sea más espontáneo, por supuesto, algo con bastante fundamento, incluso muchas veces no, pero el contenido orgánico conecta muchísimo. Entonces muchas veces
esta es la explicación del por qué vemos podcast, que tú puedes decir, pero es que no tienes la sustancia que yo quisiera. Bueno, es lo que yo quisiera, que tal vez no me gusta, no lo consumo, pero mucha gente sí lo engancha. Pero creo que todo lo que se ha vuelto viral hasta este punto, mucho ha tenido que ver con lo orgánico. ¿Por qué? Porque las personas nos vemos en un espejo y nos podemos decir, wow, yo soy así, me identifico con eso. Yo muchas veces he estado viendo, no sé, pongo el ejemplo de algún periodista que yo desde pequeño veía en Venezuela. Entonces, bueno, resulta que este periodista se fue de Venezuela, pero genera contenido para YouTube. Y tú entras a su canal y es la misma persona, ahora con más arrugas y más canas, pero es aquella misma persona que yo escuchaba, como lo escuchaba. Es igual, o sea, no cambió nada, cambió solamente el medio donde se presenta, pero sigue siendo esa persona cuadrada, como que todavía de su cabeza no salió esa estructura televisiva en aquellos años. Pues. Sí, y yo creo que esa parte es clave para reinventarte. O Sí, sea, lo que decíamos ahorita, si Trump hacía o practicaba la misma estrategia que hizo para la vez pasada claro. que ganó las elecciones, no le iba a servir en esta oportunidad, porque la conversación es distinta, las personas son distintas, las generaciones son nuevas, entonces tiene mucho que ver con la capacidad que tú tienes de adaptarte en el contexto en el que estás para generar nuevas estrategias. Y yo creo que ahí entra mucho con el ejemplo que tú dabas, el tema de la flexibilidad. ¿Qué tan capaz soy de flexibilizar el modelo, la forma, la estrategia, el tipo de cosas que yo generalmente hacía en el momento que me iba bien para adaptarme a lo que hoy día es realmente popular, es parte de la conversación, genera engage con las personas y puedo conectar con ellas Claro. para que también se conecten con mi propio contenido? Imagínate la capacidad, y esto es admirable, o sea, la capacidad que tuvo Donald Trump para dejarse guiar por su hijo de 18 años, que tú puedes decir, bueno, tal vez no tiene la experiencia, pero bueno, ¿qué vio Donald Trump? Me imagino que igual le pediría a su hijo, bueno, explícame, o sea, fundamentado, cómo esto nos puede llevar a ganar, y me imagino que lo convencería también, no fue simplemente, bueno, hijo, ok, vamos a hacer lo que tú digas. Me imagino que hubo un trabajo también, y no solamente Barron, también me imagino que había un equipo que lideró la estrategia, bueno, ya es otra cosa, pero la capacidad de Donald Trump, con los años que tiene y la experiencia que tiene, dejarse guiar también. Entonces eso también creo que nos da un mensaje a todos de que, o sea, si seas Donald Trump, no te las sabes todas y que puedes dejarte de liderar incluso o guiar por alguien tan menor de 18 años. Entonces creo que esto también nos deja un mensaje bastante importante. Bueno, de hecho, hay muchos creadores de contenido que tienen muchísimos años creando contenido que al día de hoy han ido a buscar este nuevo talento joven de nuevas generaciones para que los ayuden en sus propias estrategias de marketing y de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitas refrescarte, pues, o sea, necesitas refrescar los conocimientos, las estrategias, adaptarte al mundo actual, porque finalmente no te las vas a saber todas, y esa es una realidad que tú tienes que aceptar. O sea, no me las voy a saber todas en todo el momento. Entonces, eso genera una necesidad de que te rodees de personas de distintos conocimientos, generaciones, formas, estilos, para que te nutras de ese conocimiento y que eso te ayude a perseguir y alcanzar los objetivos que te estás planteando en estos momentos. Y que sea cual sea la área en donde tú te desenvuelvas, siempre puede haber una persona que te pueda dar esa mirada. Y creo que ahora más en las redes sociales. O sea, y de hecho creo que es una frase de Bill Gates que él decía que si no estás en Internet, tu empresa no existe. Y es así. O sea, las personas ahorita estamos en las redes sociales metidos. Si tu negocio no tiene ads pagas o no estás metiendo publicidad en Internet, o sea, difícilmente vas a tener alcance que puedas tener con tu negocio solamente con presencia física. Entonces, bueno, o sea, es tener la capacidad de buscar qué cosas hacer que no sabes hasta ahora, Y que también que tengan sentido, porque Claro, fíjate también. que pensando en eso, digo, bueno, ok, se van a YouTube, pero no van a irse a cualquier canal con cualquier entrevistador o con Claro, cualquier persona que no tenga también una conversación alineada claro, lo que tú buscas, pues porque también tú tienes que capturar a claro. un grupo de personas. Exacto. Entonces, no sé, yo no me imagino a Trump bailando una coreografía en Bueno, la lo ha televisión. hecho.
Sí, pero, ¿sabes? Un TikTok haciendo una Ah, coreografía, claro, no. ¿sabes? Eso no conecta porque, primero, es un trend. O Sí, sea, y la no. línea de lo ridículo, de él verse ridículo, claro, Exacto, también tienes entonces que como cuidar que eso. esa estrategia tiene que, bueno, y ok, lo vamos a hacer por estos medios, pero ¿con quiénes? O sea, ¿qué tipo de cosas Claro. vamos a hacer? ¿Qué tipo de conversaciones queremos tener? O sea, ¿con quién nos queremos entrevistar? Esa elección Mm, también tiene que ser inteligente para justamente no claro. rayar en lo ridículo y que tú digas, bueno, ¿qué hace este tipo aquí? O Y sea, que no tiene igual, sentido. exacto, y que igualmente dentro del orgánico hay un ambiente controlado. O sea, Donald Trump sabe a qué podcast va a ir. O sea, él no va a ir a un podcast de una persona que o sea, sea pro woke o Agenda 2030. O sea, Donald Trump pues no va a ir a exponerse a eso, lo cuidarán, pero dentro del orgánico dirán, bueno, o sea, o dentro de lo programado ya y el ambiente controlado dirán, bueno, vamos a hacer que sea lo más orgánico posible. Mm, Porque muchas veces en esos medios tradicionales, como tú los decías, incluso hasta te preparan las respuestas. sí. O te dicen, ¿a qué vas a Te vamos, responder o a te vamos a este? hacer estas preguntas y ya tú te vas. Exacto. Te vamos a hacer esta pregunta y necesitamos que de una vez copies qué respuesta vas a dar porque te podrán poner el límite, no, porque tenemos un tiempo, de ahí no puedes desarrollar mucho, qué sé yo. Como la otra vez que comenzamos a ver una serie, que comenzamos a ver una serie que se llamaba The Morning Show, ¿te acuerdas? Con Ah, sí, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. sí, sí, Y era así, o sea, la programación claro. y entraron en este choque porque Jennifer en su papel era mucho más estructurada en cuanto al Ujú, tipo de programa que claro. era, y la otra chama venía con un refresh, Sí, una sí, forma sí, distinta de ver las cosas, distinta. y obviamente cuando entras en una estructura Mm, televisiva como esta, te choca porque tú tienes la intención de cambiar la forma, pues. claro. ¿Cómo crees tú? Y es una pregunta también para ustedes. Yo, justamente viendo todo esto de Barron Trump y todo lo que ocurrió, Eh, ¿Cómo creen ustedes que tener esa capacidad y esa flexibilidad de entender a las nuevas generaciones nos puede hacer conectar más con ellos? A quienes tienen hijos, por lo menos. O sea, yo creo que este tipo de cosas nos puede también como que abrir la mente de cómo entenderlos. O sea, el poder estudiar las generaciones te permite de manera más sencilla conectar con ellos. No sé, yo pongo un ejemplo, por lo menos tenemos unos vecinos que ellos tienen hijos, ellos, no sé si ellos son Z, no, ellos creo que no son Z, creo que Lo son siguiente. alfa. Ok, son los siguientes de Z. Eh, yo muchas veces me pongo a conversar con uno de ellos, con el niño, y hay muchas cosas de su lenguaje que yo lo entiendo por cosas que veo en TikTok, tal vez. Entonces, no quiere decir que yo Vayas a hablar de esa manera. exactamente, pero sí eso me ha ayudado, por lo menos a conectarme con gente de esa generación porque sé qué me dicen cuando dicen alguna palabra, o sea, a qué se refieren. Les hago gestos y ellos se ríen. Por lo menos estaba el gesto este de... Muy, muy. No, el miwin, Ese, mi el Wii. miwin. Yo sí no soy. Que no sé si han visto, que se hizo muy popular, los niños estos que salen con los jugadores de fútbol, cuando la cámara va enfocando a los jugadores y los enfoca a ellos hacían así y hacían así. Entonces, yo a este niño, al hijo del vecino, un día llegué y le hice así, y de una vez él como que, ¿Y cómo sabes tú? exacto, ¿cómo sabes tú? Y me respondió. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, tú dirás, son intrascendentes, sí, pero te conectan con las personas de esas generaciones. Sí, y ojo, eso requiere de ti un interés de hacerlo, porque, Claro, naturalmente creo que claro, no. claro, porque tú puedes decir qué tontería, o qué es eso, o Claro, por qué tienen que hablar de esa manera, o por qué tienen que hacer sí, estas cosas, versus ir a entenderlo y usarlo a tu favor, o sea, o usarlo para conectarte. O sea, finalmente, una de las cosas que yo veo ahora, que yo igual creo que, o sea, yo lo celebro, pues es que las generaciones nuevas tienen un interés de conectarse. O sea, y eso se relaciona con el tema de eso orgánico. O sea, yo quiero saber quién eres tú. O sea, claro, quiero conectarme con tu autenticidad. Y si no veo que eres auténtico, los perdiste. ujú, Entonces, eso genera en uno, pues, también la necesidad de cómo soy yo lo claro, mejor posible, lo más real, para que igual pueda conectar con esta persona que es de una generación claro, distinta. Entonces, si tú no eres capaz de flexibilizar y empatizar con claro, esos nuevos lenguajes, esas nuevas formas, esas nuevas estrategias, pues vas a generar una desconexión y más bien vas a generar prejuicios. claro, Ay, no, es que esta generación es la generación de cristal. Es que esta generación sí, no me gusta que hacen o actúan de esta manera. Oye, hay un motivo de repente por claro, el cual actúan, hablan o dicen las cosas de cierta manera. Entonces, como que poder empatizar y acercarse para entender
también de alguna manera te va a permitir relacionarte mejor, porque finalmente, Claro. o sea, ¿cuándo se van a terminar las generaciones? Nunca. Nunca. Influir en ellos también. Ya en lo que te conectes, puedes ser inteligente para influir de manera positiva en ellos. Tal vez, o sea, mi generación, si yo quiero influir de manera positiva en un niño, no sé, pongo el ejemplo de mi sobrina. Mi sobrina tiene 10 años. Ya no sabe cuántos años tiene. Puedo ser inteligente para conectarme con ella y como tío también dejarle semillas que la beneficien o cosas que, mensajes que ella pueda analizar también. Mira, eso que me dijo mi tío, o sea, me pone como en un lugar especial porque puedo conectar con ella en vez de eso, de como que, es que ustedes los niños de ahora, que te la pasas metida en esa tabla, ¿no? Es ver cómo puedo sacar provecho de todo esto. Así es. Así que, bueno, no sé si a ti te sorprendió que ganara Trump o no, pero yo creo que es súper interesante ir a mirar qué cosas están detrás de este tipo de temas, o sea, qué cosas están pasando detrás de cámaras que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero que están liderando una conversación que generan cambios impresionantes como lo es el cambio de un presidente de Estados Unidos que de alguna manera es una influencia o una potencia a nivel mundial. Entonces, hacernos estas preguntas nos permite entender cómo esos trasfondos. Fíjate que hoy día, si bien es un tema relativamente político, estamos hablando de las cosas que hay detrás de eso, de las generaciones, de cómo impacta una conversación liderada por un joven de 18 años con una estrategia política que tiene que ver con el presidente de Estados Unidos. O sea, tú puedes, o sea, es demasiado llamativo, ¿no? Entonces, queremos saber si tú habías pensado en esto, si te habías enterado antes de que Barron, de 18 años, el hijo de Donald, era el que estaba liderando esa conversación en medios sociales. Y si tú le darías la oportunidad a tu hijo de 18 años de hacer algo importante así. O que te guíe, que te dé estrategias para hacer cualquier cosa. O sea, si un día te dice, papá, vamos a poner, no sé, del negocio que tienes, déjame ayudarte a hacer la estrategia de marketing. Dale la oportunidad. Debe saber mucho más que tú, posiblemente. Así que bueno, deja acá en los comentarios qué te pareció esto. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.